Bienvenidos al Inter-American Institute for Democracy este miércoles 10 de diciembre del 2025. El día de hoy tenemos la presentación de un documental titulado Violación de Derechos Humanos en Argentina, Santiago del Estero, Caso Ardiles. Mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Para empezar, tengo que mencionar que el Inter-American Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción, la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. El Inter-American Institute for Democracy es un think tank que está conformado por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. El Inter-American Institute for Democracy, además, a lo largo del año, ha venido realizando una serie de foros, conferencias, presentaciones con analistas destacados, con académicos, y también ha realizado un documental que, por su importancia y por celebrarse hoy el Día de los Derechos Humanos, volvemos a presentar el documental. Para empezar, invito al embajador Armando Valladares. El embajador Valladares es presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy y nos dará una introducción sobre el documental. Bienvenido, embajador. Muchísimas gracias. Hoy es un día importante para mí porque he dedicado mi vida precisamente a la defensa de los derechos humanos. Hoy es el Día Internacional de esos derechos, los que vengo de verdad denunciando sus violaciones desde siempre, incluso en mis 22 años en las cárceles políticas de Cuba. Este documental muestra el trabajo del Comité por Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia y hemos viajado en varias ocasiones a Argentina porque recibimos denuncias de violaciones de derechos humanos, especialmente en la provincia de Santiago del Estero, y estos abusos contra campesinos indefensos frente al poder, frente a el que actualmente es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, López Alzogaray. Santiago del Estero es una provincia donde en nuestro primer año nadie se atrevió a acercarse a nosotros, nadie, no logramos que nadie se acercara. Cuando empezó a aparecer la información en la prensa, al año siguiente, cuando ellos pudieron comprobar que el Instituto Interamericano por la Democracia estaba allí para ayudarlos y denunciar precisamente lo que estaban haciendo con ellos, empezaron a acercarse y llegamos hasta confirmar en el tercer año unos 900 casos de ciudadanos de esta provincia que han sido despojados de sus propiedades. Nuestro objetivo con estas denuncias es llamar la atención no solamente a las autoridades de Santiago del Estero, con las cuales nos hemos entrevistado con todos los ministros, los que se ocupan de todas estas situaciones, sino el objetivo es tratar de llevar el tema precisamente a las autoridades federales, es decir, a Buenos Aires. El Instituto Interamericano por la Democracia, no solamente en Argentina, en muchos otros países hemos intervenido cuando hemos recibido denuncias de violaciones de derechos humanos. Les agradezco muchísimo la atención que van a prestar a este documental, donde van a ver en detalle los abusos que se han cometido, en especial con el caso Ardiles, que fue el caso en que nos estamos preocupando desde hace varios años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador Valladares. Y a continuación procedemos a la presentación del documental, que tiene una duración aproximada de 20 minutos. Por favor. Listo. Bueno, en esta ocasión estamos aquí, Marcel Feró y yo, que representamos el Departamento de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia. Y estamos dándole seguimiento a una investigación que comenzó
hace 1 año y 8 meses. En ese momento tuvimos la información de que un campesino había sido despojado de su tierra de manera ilegal. El señor Manuel Asensio Ardiles, quien es el demandado en esta causa, a lo largo de sus 64 años vivió, nació, creció, crió a su familia dentro de este predio que son 30 hectáreas, que don Manuel Asensio, a la edad de 63 años, tuvo la triste noticia de ser notificado de un pedido de reivindicación sobre su tierra, y en la cual el hecho que termina condenando a don Manuel Asensio Ardiles ha sido el ser vecino del presidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Es el doctor Eduardo Federico López Alzogaray. Tiene un campo lindero a este de la familia Ardiles de aproximadamente 360 hectáreas. Una persona que sin escrúpulo alguno no frenó hasta exterminar a esta familia Ardiles, que jamás le debió nada a nadie. López Alzogaray es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y él es quien demanda a un hombre de escasa ilustración, de escaso patrimonio. Había una diferencia abismal en cuanto a las posibilidades del uno y a las posibilidades del otro. En el caso de López Alzogaray, argumentó que una nieta, una tatarabuela, le había dejado en propiedad esa tierra en el 1780, que ni siquiera existía Argentina como república. Y además, toda esa argumentación es sencillamente ilegal y falsa. Es un argumento para apropiarse de las tierras que lindan con su propiedad. Porque lo que sucede en este caso es que este atropello se produce bajo un disfraz, bajo un manto de legalidad. Buenos días. Buenos días, bienvenido. Doctor, bienvenido. Generalmente el gobernador de la provincia recibe a todo aquel que llega a la provincia en base al pedido de audiencia que se le haga así. En este caso ustedes lo hicieron. Nada más que él está en uso de sus merecidas vacaciones que han empezado el día lunes. Y bueno, por ello es que en definitiva la gestión del Ejecutivo está a mi cargo. Soy el vicegobernador de la provincia. Bueno, me ha parecido oportuno que la señora ministra de Justicia y Derechos Humanos nos acompañe. Hemos visitado ayer a la familia de Manuel Ardiles. ¿Puede ser el departamento Robles? Sí. Zona de Foro. Zona de Foro. Sí. Y Manuel Ardiles, Manuel Asensio Ardiles está, nosotros no somos médicos, pero pudimos observar que está en el lecho de muerte. El hombre ni siquiera se pudo parar para recibirnos, él está en una cama. Son ancianos, nos atendió la esposa. Y más que nada en estos casos de discusiones de posesiones y de títulos de propiedad, generalmente el que está en posesión, en este caso era más que posesión, son los dueños, jamás se produce un desalojo, jamás. Y en este caso fueron desalojados. Por eso que esta gente este hombre muriéndose y la familia está en un drama tremendo, porque para ellos el fondo era su vida. No pudimos reunirnos con el señor López Alzogaray porque estaba de vacaciones. Nos reunimos con el segundo del vicepresidente. Hemos venido desde lejos, desde Miami para estudiar este caso. El accionante alega que su derecho viene de 1700 y algo. 1772. En donde una tataratía recibe una merced y entonces él se presenta como heredero de esta señora del siglo XVIII. ¿La orden, chicos, no tienen ustedes? No nos dejan pasar. La tiene el jefe. Bueno, que me muestre la orden. Y quiero saber por qué cortan el camino. No tienen por qué cortar el camino. Esto pasa en Santiago del Estero. En la entrada del terreno, digamos, en la entrada del terreno estaba viviendo mi hermana. Mi hermana con el marido y el nenito, menor de edad. Entonces a ellos han sido los primeros que les han desalojado.
Le han sacado todo le han sacado y le han tirado afuera. Ni siquiera nos dejaban que nosotros nos acerquemos para ver y sacar las cosas. ¿En dónde voy a vivir? Ahora tiene un chiquito, ¿dónde voy a vivir ella? Con este problema que estamos teniendo. Todas las cosas encima le han roto, nada puede ser que le saquen como deberían sacarle. ¿No tienen que arrimarse aquí adentro? ¿Cómo se están arrimando? Ellos no tenían que haber venido dentro de la propiedad de los peones ni Juan Arbi, ellos están adentro. Ahí está, atrás de la casa está. Él es el primero que ha venido y empezó a hablar por teléfono y a mí cuando yo he querido firmar me quitó el teléfono. Y estaban destruyendo toda la propiedad. Pero destruyendo literalmente, sacando a martillazos, reventando, haciendo llorar no solo una familia, porque también sentía la inseguridad el resto de los vecinos. Después pasa un tiempo y hacen el desalojo de ellos. O sea, van ese día diciendo que están con una orden para desalojar y no les dan tiempo ni para que saquen las cosas, para ubicarse en otro lugar, nada. Todo tenían que ser antes de las 18 horas. Todo se tenía que sacar antes de las 18 horas. Animales, todo. No sabe lo que era la desesperación, sacar los animales, las cosas. Es todo muy triste porque todo se vuelve a recordar. Porque yo, como he dicho, eso no es que vos agarras tus cosas, llevas y te trasladas a un lugar y ahí termina todo. Este es un daño terrible porque se han tirado todos los techos, se han tirado todas las paredes. Un daño psicológico que queda en la familia. Que eso queda de por vida, eso no te recuperas de eso. Al momento del desalojo los pusieron a todos en un lugar que había sido un frigorífico, pues ni a un animal se lo pone en esas condiciones. A ellos los pusieron en esas condiciones. Porque ahí cuando estábamos en el campo, en la intemperie, porque era un semejante salón, frío, y no teníamos ni a dónde para bañarse ni nada. En la deriva, digamos, porque los han llevado, los han instalado en un salón donde era una heladería, ahí, porque eso era completamente helado, porque era para el tema del tiempo del invierno. Los únicos que se han acercado ahí a verlos a ellos, eran los pastores, donde ella va a la iglesia, los dos pastores que son ángeles del cielo, esas dos personas. Un día se aparecieron cerca de un centenar de policías, sacaron a la familia de la casa, es decir, la familia eran él, un señor mayor, la esposa, una hija, y creo que con un bebé, y utilizaron ese despliegue de fuerza tan increíble. No les permitieron sacar ni siquiera una muda de ropa de la casa, nada. Y cuando lo sacaron, donde después de destruir la casa le prendieron fuego. Ese ensañamiento nos parecía algo tan increíble que decidimos investigar esos hechos en su totalidad. Yo quiero que quede bien en claro que a ella la hemos salvado. Uno de los policías tira la puerta del baño porque ella se quería suicidar en el baño con la cortina del baño, porque por todas las cosas terribles que han pasado. Claro. Y dos sobrinos chiquititos, una bebé, incluida una bebé, en el tema del desalojo. O sea, no les ha importado nada, sacar, tirar, todo. Que no interrumpe el procedimiento. Yo no tengo que interrumpir el procedimiento. No es que no puedo pasar. ¿Quién dice que prohíbe? ¿Quién prohíbe pasar? Estamos hablando ¿Por qué me prohíbe pasar? Estamos hablando Pero bien. decime por qué prohíbe pasar. Decime por qué me prohíbe pasar. Ahí está el señor Arp de Gorro. ¿Sí? Este hombre tiene la prohibición de acercamiento y ha sido notificado ya oportunamente por el juzgado del crimen. Pero sin embargo, otra vez la vergüenza. El doctor Eduardo Federico López Azuaray lo que ha hecho es presentarse en la unidad ejecutora de riego, que es a donde don Ardiles tenía el canon de riego de su campo desde tiempos inmemoriales, desde que él nació, porque él vivió toda su vida ahí. Y le quitó el canon de riego y el permiso de riego a la familia Ardiles, quien en estas 7 hectáreas solían sembrar. En plena cosecha le cortan el agua, es que ha perdido la cosecha de algodón, cosecha de caña escoba, ha perdido sandía, calabaza, sandía. Se ha perdido la alfalfa, que nosotros hemos tenido cabras, nosotros hemos tenido más de 80 cabras.
y le prohibió directamente a don Ardiles utilizar el agua, es decir, que no tenía con qué darle agua a su pequeña majada de animales, sus cabritos, sus corderos, sus ovejas. Morían de hambre, de sed, los animales. Debe malvender lo poco que le quedaba porque se le comenzaban a morir los animales. Sin embargo, hasta esa hazaña han tenido en ese momento. Y bueno, y ellos después les han empezado a prender fuego a las hectáreas, que cosa que había incendios, había videos de todo lo que ha pasado. Lo que realiza es topar el bosquecillo, el montecito que tenía don Ardiles, y luego de eso prenderlo fuego. O sea, con total maldad, perversidad, para que ni siquiera puedan utilizar de leña esos árboles que les pertenecían a ellos, porque ha sido poseedor inmemorial don Ardiles y tenía el título perfecto de su padre. O sea que eso no lo podía desconocer un profesional del derecho. Pasamos por el campo que era de propiedad de Ardiles, que queda en la localidad de Forres. Es una zona muy productiva, hay ganadería, es una zona agrícola, rural por excelencia. Vemos por qué el apetito, está claro, de estas tierras. En nuestra provincia, esta no es la única situación. Ya se vienen sucediendo muchos casos de usurpaciones de tierra que se realizan a través de coacciones, de medios violentos, de presiones. Porque aparte de nosotros, no es que nosotros somos los únicos, son muchas familias las que pasan por eso, son muchas familias. Porque él no es el único caso. Nosotros estuvimos reunidos con personas que representan 300 familias que han sido despojadas de sus propiedades. Esas tierras ya en este momento son del que entra a usurparlas. Esa es la realidad de Santiago del Estero. Del que entra a usurparlas, no importa la historia de dominio, no importa lo que esté en el registro de la propiedad, no importa el título, no importa nada. Simplemente que el que entra y pone un cartel es el dueño de las tierras. Podemos reportar que desde que estuvimos el año pasado a esta fecha ya hay un portón nuevo, hay definitivamente intervención nueva que han puesto, porque aquí esa es la manera de operar. Nos hemos enterado por otros casos que cuando entran en un campo simplemente rompen el alambrado, entran y al día siguiente ya ponen otro cartel al nuevo dueño, así de sencillo. No hay escrituras, no hay registrador de propiedad, no hay nada, simplemente es cuestión de entrar y poner un cartel nuevo. Hemos regresado con las conclusiones del informe, donde estamos pidiendo que esas familias tienen que ser resarcidas de los daños materiales que sufrieron, y le entregamos a la ministra de Justicia una copia de ese informe. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Un año y 8 meses que estuvimos aquí la última vez más o menos. Buenos días. Aquí lo que se le ha ayudado a ella ha sido con la vivienda social, después la ampliación, que es el techo del frente, el techo que tienen para atrás, y una cocina. Eso es lo que se les ha ayudado. Eso ha sido todo. Después, Eso sí, eso sí. No vamos a negar que sí le habrán dado un bolsín de mercadería, ¿no? Eso sí le habrán dado un bolsín de mercadería, sí. Pero después que se ha terminado todo el tema de las obras, bueno, ellos han pagado la obra, ¿ves? Se ha comprado todos los materiales, han pagado el albañito. Eso es lo que se ha hecho, la ampliación del frente y la ampliación de atrás, que son techos únicamente para que tenga sombra hecha, ¿ves? Porque no tenía sombra. Después, bueno, mi hermano ¿Pero sí. les han dado escrituras sobre este terreno? No le han dado nada. El abogado de Eduardo Federico López Alzogaray, el doctor Sad, me dice, nosotros les hemos ofrecido una casa y que dejen el campo y hay que se vayan. Se le ha ofrecido con los partidos conseguirle una casa. O sea, que lo que hace... pero hace 60 años que vive el señor Ardiles aquí, no me vengas a decir que vos le quieres dar una casa. Por favor, no... 3 años que vive él aquí. No le faltes el respeto a la gente, por favor. No se crean dueños del pueblo, no son así. Esa es la declaración de esta gente. Obligarla a Manuel Ardiles a abandonar su inmueble. Y eso ya era la intención de siempre. O sea que nunca a ellos les preocupó la situación jurídica, el Estado de Derecho. Les importa un carajo el Estado de Derecho en Santiago del Estero. Y lo más doloroso es que nadie ha hecho nada sabiendo que teníamos todas las cosas en regla. Nadie ha hecho nada, señor, nadie. Lamentablemente, don Manuel Asensio Ardiles termina
siendo víctima de una profunda depresión luego de haber sido desposeído de su tierra. Y esa es la parte más triste de esta tragedia y de esta misión nuestra, ver en este caso a la señora, que es una mujer mayor, que su vida era el campo donde conoció a su marido, donde había nacido su marido, y era todo lo que ella conocía como su existencia. Ahí procrearon a sus hijos. Entonces ella fue víctima de todo este atropello, cómo trataron a toda su familia, a sus hijas, a sus nietos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, Manuel? Ajá, si no lo conocen. Aquí estamos visitando una gente que anda preocupada por vos. ¿Cómo dejar de pelear? Manuel, no me conoce a mí, yo soy embajador de los Estados Unidos y he venido porque he tenido noticias de lo que ha pasado con usted. Y vamos a investigar en detalle todo lo que ha pasado. Yo soy de una organización norteamericana que se ocupa de los casos de violaciones de derechos humanos. Así que no se deje caer, porque si hay gente que no lo conocen a ustedes, que están fuera de aquí y que están en disposición de apoyarlo y luchar, usted también tiene que levantarse y luchar. Necesitamos que usted esté bien. Que Dios lo bendiga. ¿Cuántas son? Hermano, tener que informarte, en el día de hoy dejó de existir don Manuel Asensio Ardiles. Abrazo. Qué lamentable noticia. Lo asesinó. Lo asesinó López, el juez. El juez lo asesinó. Sí, voy a... De muchas maneras de matar. Es triste la noticia que acabamos de recibir de la muerte de Ardiles. Y yo digo, no a nombre del instituto, a nombre mío personal, que lo asesinó el juez. ¿Cómo se llama el juez? El juez Federico López Alzogaray. Lo mató él. Y también le entregamos una copia al presidente del más alto tribunal que tiene la provincia de Santiago del Estero, a Federico López Alzogaray. Doctor Feró, doctor Alzogaray, adelante por favor. Gracias. Buenos días. Marcelo Feró, López Alzogaray, Eduardo Federico. Tengo entendido, por lo que me han adelantado ustedes, el motivo de la audiencia era la entrega de informes. Conforme me adelantan, también trata sobre cuestiones particulares mías. Me voy a limitar a recibir el informe, me inhibo y le traslado al Tribunal Superior que se constituye al efecto. Eso es exactamente lo que queremos. Entonces la secretaria va a hacer recepción de... Muchísimas gracias. Hemos traído una copia para ese efecto, a ver si nos... Perfecto. La verdad que una perversidad absoluta. La verdad que una vergüenza que una persona con esa ética y esa moral presida el Poder Judicial en Santiago del Estero. Y nadie diga absolutamente nada. López Alzogaray se ensañó de una manera de verdad que a mí, que he conocido con mi experiencia en las cárceles políticas de Cuba, a mí que he sido embajador de Estados Unidos ante la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, donde en ambos lugares conocí de violaciones horribles, de abusos, pero nunca uno como este que ha cometido López Alzogaray contra un indefenso campesino. Tuvo graves recaídas en su estado de salud, en su cuadro. Todo esto uno ha sufrido, y bueno, mi marido todo eso él ha sufrido, y bueno, viendo eso, todo eso él vamos a decir, se lo tragaba, y él nos daba fuerza, me decía, no, me dice, vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Y bueno, nos podía tragar, y todo eso estoy saliendo a flote. Gracias a Dios
estoy pudiendo cruzar esa etapa. Ahora por lo menos, gracias a Dios, voy cruzando eso. Estamos en la presentación del documental Violación de Derechos Humanos en Argentina, Santiago del Estero, caso Ardiles. A continuación, invito a tomar la palabra para realizar un análisis al doctor Marcel Feró. El doctor Marcel Feró es un abogado y ha sido diplomático del Ecuador. Fue parte de la comisión que visitó Santiago del Estero y verificó todo lo que hemos visto en el documental. Es parte del Comité de Derechos Humanos y director del Inter-American Institute for Democracy. Doctor Feró. Gracias. No es casualidad que estemos aquí en esta fecha, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y además, como instituto, cerrando nuestra agenda del año 2025, con la exposición de este atentado a los derechos humanos que hemos denunciado y que estamos trabajando porque los autores se enfrenten a la justicia, atentado ocurrido en Santiago del Estero, Argentina. Y obviamente que debe ser así porque los derechos humanos es un pilar central de la actividad del Inter-American Institute for Democracy, así como lo es la defensa de la democracia y la libertad, siempre y cuando no sea a costa de los derechos humanos, porque no puede haber actividad política ni de gobierno que atropelle o que conculque los derechos humanos. Y debemos decir que el atropello a los derechos humanos es más deleznable y es más grave cuando es ordenado o ejecutado por las máximas esferas del poder. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido en Santiago del Estero, porque el autor de este atentado es, junto con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, la persona más poderosa de la provincia. Es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. Y es él quien presenta una demanda contra un humilde campesino, y en donde, alegando que tiene derecho porque su tataratía había recibido una disposición real en 1700 y tanto, cuando la República Argentina todavía ni existía, le pide al juez que lo declare usurpador
al campesino de apellido Ardiles y que le entregue, le adjudique esta tierra a él, siendo que Ardiles tenía título perfecto porque él había nacido en esa tierra, la había heredado de su padre, que la había adquirido por usucapión, que es la prescripción adquisitiva de dominio. Es decir, los Ardiles tenían por más de 100 años título de propiedad sobre esa tierra. El juez que recibe esa demanda debió haberla rechazado, inadmitido, archivado, y además debió haber iniciado un expediente en contra de López Alzogaray, porque siendo el presidente del máximo tribunal, él sabía lo que estaba haciendo. Es decir, estaba cometiendo un fraude procesal con pleno conocimiento, por lo tanto merecía la destitución. No podemos creer todavía que este señor siga en funciones y que haya perpetrado esta usurpación que terminó con la vida de Manuel Ardiles. Este asunto que nos llevó a Argentina, este tema, y que lo hemos investigado y que lo vamos a seguir denunciando hasta que se encuentre justicia, permitió que el instituto se enterara de otros casos, porque este no es un caso aislado. Es un modus operandi en donde usurpan tierras como una forma de enriquecimiento ilícito y luego, con el poder político que manejan, entonces son los dueños absolutos de la provincia. Imponen el terror, no hay a quien denunciar, cualquier denuncia en la policía o en la fiscalía muere ahí. No hay fiscales, no hay autoridades que tengan la valentía de dar curso a esas denuncias. Porque aquí no solamente se trata de bienes, sino que también se trata de vidas. Ardiles murió por la presión y por la usurpación de la que fue objeto. Conocemos el caso de Franco Isorni, asesinado por la policía, y que trataron de presentarlo como un accidente, pero su madre, que es una experta forense, no ha parado y ha descubierto los elementos que permiten concluir que eso fue un asesinato. Conocemos a Pedro Sosa con su organización no gubernamental, en donde tiene más de 300 casos denunciados. Conocemos otras asociaciones en Santiago del Estero también con cientos de casos. Conocemos a la familia Balbi, que también fue usurpada. Conocemos muchos casos, son más de 1000 casos que nosotros ya hemos puesto en conocimiento de las autoridades en la provincia y de las autoridades en la capital de la Argentina. Hemos hablado con secretarios de Estado y hemos hablado también con los miembros del Congreso Nacional y contamos con el apoyo de la diputada Sabrina Ahmedchet, que es la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, quien a nuestra petición y en función de la investigación que hemos nosotros cursado, ha iniciado ya acciones y ha tenido audiencias tanto en la capital, en Buenos Aires, como en territorio, con las víctimas y con todas las partes involucradas en estos atentados a los derechos humanos. Entonces, simplemente quiero recordarles a los que nos están escuchando en la provincia de Santiago del Estero que nosotros seguimos y que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque lo que ha cometido este magistrado, el presidente del Supremo Tribunal de Santiago del Estero, es un delito que ha terminado además con la vida de Ardiles, y este hombre debe ser procesado, este hombre debe ser sancionado por el crimen cometido y debe ser destituido. No le hace un favor a la provincia ni a la Argentina que este hombre siga en funciones como presidente del máximo Tribunal de Justicia cuando él ha cometido un fraude procesal. Así que aquí estamos y contamos con el apoyo del directorio del instituto para seguir en esta causa en la cual no vamos a descansar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Faro. A continuación, las conclusiones estarán dadas por el doctor Carlos Sánchez Berzaín, abogado, politólogo, ha sido ministro de la Presidencia de Bolivia, de Gobierno y de Defensa, además de diputado de la República. Actualmente es director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, doctor. Gracias, don Francisco. 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que recuerda
la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sucedió en esta misma fecha, el año 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial y como parte de lo que es la organización del sistema mundial en el marco de las Naciones Unidas. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos ha llevado adelante una serie de medidas de carácter regional y en las Américas se ha suscrito el 22 de noviembre de 1969 la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. La Declaración Universal es eso, es una declaración, no es un tratado, pero tiene un valor moral universal. Pero la Convención Americana de Derechos Humanos es un tratado. Está firmado, está ratificado, es una norma vigente y obligatoria para todos los países de las Américas, desde Estados Unidos hasta la Argentina y Chile, todos los países. Y esta norma obligatoria, el Pacto de San José, la Convención Americana de Derechos Humanos, garantiza, entre otras cosas, reproduciendo los principios establecidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, garantiza el derecho a la vida en su artículo 4, el derecho a la integridad personal en su artículo 5, el artículo 7 garantiza el derecho a la libertad personal, el artículo 8 establece las garantías judiciales, el artículo 9 las garantías de legalidad y retroactividad, el artículo 11 la garantía a la honra y a la dignidad personales, el artículo 17 la protección a la familia y el artículo 21 la protección a un derecho humano que es la propiedad privada. ¿Por qué la propiedad privada es un derecho humano? Porque sin propiedad privada no hay libertad. Porque para ser libre hay que tener algo, hay que ser poseedor, hay que ser dueño. Y siendo dueño se puede aspirar a la prosperidad, lo que la Declaración de Independencia de los Estados Unidos llama el derecho a la felicidad. En este marco teórico, en esta fecha en que recordamos el Día Internacional de los Derechos Humanos, el Inter-American Institute for Democracy ha querido reproducir el documental que se hizo este año precisamente sobre derechos humanos, sobre el tema del caso Ardiles en Santiago del Estero, provincia de la Argentina, o sea, un estado dentro de la Organización Federal Argentina, donde se han violado, y hay prueba, como ustedes lo han podido ver en el documental, concluyente de la Comisión de Crímenes fundados en la violación de derechos humanos, que en el caso específico demuestran que para que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, o sea, la autoridad judicial más importante de ese estado, de esa provincia federal que se llama Santiago del Estero, se apropie de unos terrenos que necesitaba para integrar o que quería para integrar una propiedad más grande, violó las leyes y violó todos estos derechos humanos que les he mencionado, desde el derecho de propiedad hasta el derecho a la vida, porque esta situación terminó con el fallecimiento de la principal víctima, que es el señor Ardiles. Ahí está el caso y vamos a insistir en este caso desde el Inter-American Institute for Democracy, pero no solamente en Santiago del Estero, donde todo está controlado, y no es la única provincia, no es el único estado. Pasan cosas parecidas en Formosa, en Chaco, en Catamarca y en otras provincias argentinas. Vamos a insistir para que las autoridades federales, para que el gobierno del señor Milei, que es libertario, para que sus funcionarios, sus ministros, su sistema de derechos humanos y de defensa de la libertad de la que tanto se habla, tome cartas en el asunto, en este caso específico, en el que el ex embajador de los Estados Unidos en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es hoy día el presidente del Comité de Derechos Humanos del Inter-American Institute for Democracy, el embajador Armando Valladares, y su equipo conformado por el doctor Feró y otros juristas, han de persistir viajando y presentando la documentación y reiterando este pedido que está pendiente ante las autoridades argentinas. Permítame concluir esta presentación
diciendo que este tema, que hoy día lo vemos en la Argentina, es un hecho puntual de una situación que se ha expandido en el siglo XXI en todas las Américas. Esto no es un hecho casual. Lo que ha pasado, y el concepto es que el crimen ha suplantado la política en las Américas, es que grupos criminales se han apoderado del poder político, que los delincuentes han asumido poder en provincias, en estados, en instituciones, en países enteros, y suplantando la política han hecho de esos países, de esos estados, de esos territorios en diferentes dimensiones, zonas controladas por el crimen organizado. El siglo XXI lamentablemente ha consolidado como estados bajo control de la delincuencia organizada transnacional a Cuba, a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador con Correa, pero dentro de estados democráticos como México, como Argentina, como el Brasil, como el Ecuador, como Colombia, existen territorios o existen estados que están bajo el control criminal. Este es un ejemplo, Santiago del Estero es un ejemplo. En México hay decenas de estados que están bajo el control del narcotráfico. Brasil acaba de tener problemas en la lucha contra los grupos criminales. El Ecuador está desplegando una acción decidida para liberar sus territorios del control criminal. Hay gente que ejerce autoridad y que son delincuentes y no son políticos, como sucede en Colombia, donde hay territorios controlados por las FARC con el apoyo de Venezuela, cuyo territorio está completamente controlado por el crimen organizado. El desafío que tiene la democracia, el desafío que tiene la defensa de la libertad y de los derechos humanos en las Américas ha sido reconocido y planteado por la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que acaba de ser presentada, donde con toda claridad la democracia más importante del mundo, con sus fuerzas armadas que son las más poderosas del mundo, le ha dicho al hemisferio occidental, o sea, a las Américas, que esta relación de detentar el poder por parte de los criminales en estados narcoterroristas, en territorios controlados por el crimen, tiene que terminar. Y que los gobiernos democráticos tienen que trabajar en ese sentido, llevando adelante un proceso de liberación de los pueblos, porque todo esto que hemos descrito en este caso puntual, que se repite a nivel general en Cuba, donde hay todo un pueblo sometido hace 67 años, que se repite en Venezuela, donde todo este siglo el pueblo está sometido por el crimen organizado, que se repite en Nicaragua, que se repite en Bolivia, que está tratando de empezar a liberarse, genera dos situaciones que no pueden seguir. Impunidad por parte de los criminales, gente como ese presidente del Tribunal Supremo de Santiago del Estero y del aparato que lo encubre, donde está el gobernador y de todas las autoridades que hasta ahora no han hecho nada, cuya omisión es en sí misma ya un crimen, y además de la impunidad, la indefensión. Los pueblos están en situación de indefensión cuando los criminales asumen el poder político y reemplazan la política para ejercer sus delitos y para apropiarse de recursos para hacer narcotráfico, para hacer terrorismo y para cometer toda clase de crímenes. Muchas gracias, doctor Berzaín. Con eso concluye la presentación del documental Violación de Derechos Humanos en Argentina, Santiago del Estero, caso Ardiles. Damos las gracias a quienes nos acompañaron acá en las oficinas del Inter-American Institute for Democracy y a quienes se unieron a través de las redes. Un buen día.